Hola, buenos días. El día de hoy les traigo un video referente a los ejércitos de Poniente. Mm, bueno, más bien les diré de la manera más aproximada posible la cantidad de hombres o de soldados que puede reunir cada casa de Poniente. Las principales grandes casas, obviamente, para, para hacerlo más fácil, no irnos de una en una, tal vez algunas excepciones, y diga y mencione casas como la Hightower o la Greyjoy, que no están entre las siete grandes casas, pero aún así son de gran importancia. Pues esta información es un aproximado solamente. No se han dado números reales o totales. No se ha dado una información concreta, pero pues los libros nos dejan entrever mucha información. Los libros los he leído alrededor de 3 veces la saga completa y unos cuatro. Y algunos los he leído 4 veces. Entonces, vamos a decir que tengo una información aproximada del número de los ejércitos que puede reunir cada casa o cada región. Empezaremos por, empezaremos por el que menor, empezaremos por el que menos hombres puede reunir, hablando de un ejército. El reino de los siete reinos que menos hombres puede reunir es Dorne. Pues Dorne es un desierto y hasta ahorita no se ha mencionado que cuente con ciudades grandes, ni siquiera se ha mencionado que cuente con ciudades, bueno, más bien Lanza del Sol, pero se menciona que es una ciudad pues pequeña que ni siquiera llega a ciudad, o sea, los hombres son demasiado limitados. Y en el cuarto libro tenemos capítulos de Doran Martell, el señor, bueno, el príncipe de Dorne. Él no es un señor, es un príncipe, es un principado Dorne y pues nos dice algo muy claro, nos dice una verdad, algo que yo dudaba porque anteriormente se nos había dado información falsa. George R. Martin lo hizo a propósito, donde se nos decía que Dorne podía reunir alrededor de 50.000 hombres, o sea, lo cual es una gran cantidad, es mucha cantidad, 50.000 hombres, pues es un gran ejército. Pero Doran Martell nos deja muy en claro que eso es falso, que Dorne es el reino que menos hombres puede reunir. Lo dice Arianne, le dice a su hija, no tenemos el poderío para enfrentarnos a los Lannister, ni a ninguna otra casa, o sea, somos la casa que menos hombres tiene. Y de hecho tiene mucho sentido porque en la rebelión de Robert, los dornienses, los Martell estaban aliados con la casa Targaryen y solo enviaron 10.000 hombres, o sea, una cantidad muy pequeña. Realmente 10.000 hombres para apoyar a, pues, a su cuñado y, y al heredero, pues, o sea, al apoyar al cuñado, apoyaba a su sobrino, que sería el heredero después de Rhaegar. Eh, Solo reunió 10.000 hombres y no fue por las prisas, ya que el príncipe Doran se tomó su tiempo en enviar a los hombres. Se tomó su tiempo porque estaba enojado con Rhaegar por el desaire que le hizo a su hermana Elia. Pero aún así, Doran Martell es un hombre cauteloso y muy sabio. Y es obvio que él, desde que empezó la rebelión, él ya estaba reuniendo a sus hombres y si solo pudo enviar 10.000 es porque fue lo máximo que juntó. O sea, entonces Dorne cuenta con la menor cantidad de población de todos los siete reinos, por lo tanto puede reunir menos hombres, o el ejército más pequeño prácticamente de los siete reinos. Serían para mí un aproximado actualmente, porque porque pues las poblaciones tienden a crecer, así que si en la rebelión de Robert solo pudo reunir 10.000, pero pues ya han pasado 15 años, más de 15 años, es probable que la población había aumentado y ya se puedan juntar un ejército de más hombres. Yo pondría la cifra de entre 15.000 a 20.000, que Dorne puede juntar de entre 15.000 a 20.000 soldados, entonces sería el ejército más pequeño de los siete reinos, el de Dorne, de 15 a 20.000 hombres. El segundo más pequeño, por obvias razones, es el del norte, el del norte. Si el del norte, mencionaré las otras casas menores después. El del norte, el ejército de los Stark, sería el segundo más pequeño. Estaría pues en el sexto lugar de los siete reinos.
el de los Stark. El ejército Stark sería el más pequeño, digo el segundo más pequeño, estaría en el sexto lugar, debido a que pasa algo similar con Dorne. En Dorne las condiciones de vida son extremas, por eso hay una población pequeña, y en el norte sucede lo mismo, las condiciones de vida son extremas, son difíciles, son extremadamente difíciles. Es un clima muy drástico, muy radical, es frío extremo y es difícil vivir ahí. Pero la ventaja del norte es que cuenta con más territorio que cualquier otro de los siete reinos. O sea, el norte es el 50% de todo Poniente. O sea, el norte abarca el 50% de todo el territorio todo el territorio de Poniente. Entonces, ahí sí hay más gente que en Dorne, obviamente. Y el cálculo ya se hace más difícil. Pero se puede llegar a un cálculo casi exacto debido a que el joven lobo a las prisas reúne 18.000 hombres, porque sí había prisa. De repente capturaron a su papá. O sea, de repente Robert murió, Robert Baratheon, y capturaron a su padre y el joven lobo tenía que reunir a los hombres así para marchar a la guerra. Y reunió 18.000 hombres. Ahí ya tenemos un ejército grande. O sea, ya podría, un ejército reunido a las prisas del norte podría ser igual de grande o más grande que un ejército reunido con un año de tiempo en Dorne. O sea, ya estamos hablando de un buen ejército, 18.000 hombres para empezar. Pero después se nos dan claves de que hay muchos más hombres. Por ejemplo, cuando Stannis está en el norte, Jon Snow le aconseja ir a reunirse con los clanes de las montañas que le proporcionan 3.000 hombres más, por los cuales ahí ya tendríamos 21.000 hombres. Luego, Lady Dustin menciona que le da en la menor cantidad de hombres posibles al joven lobo, lo que podríamos decir que no sé, tal vez dejó 1.500 en reserva. Podríamos hablar de 4.500 hombres más. Digo, o sea, ya sumados a los clanes de la montaña podrían ser 4.500, los iremos sumando. 4.500 hombres más, aparte del ejército que se llevó Robb. Y Robb no se llevó a los Reed, dejó a los Reed cuidando el cuello, cuidando Kyle, eran los encargados de eso. Podríamos hablar que los Reed, no sé, tal vez tuvieran de 2.000 a 3.000 hombres. Vamos a suponer 3.000, 4.500, 7.500 hombres más. También el castellano de Invernalia, cuando Tion invadió el norte, Tion y los hombres del hierro reunió alrededor casi 1.000 hombres, reunió alrededor de 800. Un sobrino de Helman Talhar tenía 200 hombres con los que cabalgaba jugándose al soldaditos. Ahí tenemos 1.000 hombres más, 8.500 hombres más. La isla de Escagos, los Escagosis, no pelearon. No sé si Robb no los llamó o ellos no respondieron al llamado de Robb, pero es una isla grande del norte que no envió hombres a la guerra. Podríamos hablar de 4 a 6.000 hombres más. Si ya contábamos 6.000, ya podíamos hablar más de 10.000. O sea, ya estaríamos hablando de un ejército de alrededor de 30.000 hombres. Sin contar a Puerto Blanco, que es una de las ciudades más grandes del norte y todavía quedan hombres y todavía hay pueblos además distantes en el norte, sin contar las guarniciones, las guarniciones de los castillos que dejaron cada quien para defender a sus castillos. Cada hombre, por ejemplo, Lord Bolton dejó alrededor de 300 hombres en Fuerte Terror de guarnición para defender el castillo en caso de un asalto o de un asedio. Entonces, no sé, podríamos hablar que por castillo quedaron varios hombres, no sé, se juntan a lo mejor otros 10.000 hombres nomás en todos los castillos que quedaron. Ya estaríamos hablando de alrededor de 40.000 hombres. O sea, que en el norte se pueden juntar de 40.000 a 50.000 tal vez, como número máximo 50.000. Pero entonces, en mi opinión, el norte puede reunir de 40.000 a 50.000 hombres. Bueno, con problemas, ¿no? Pero los puede reunir. Aquí empezamos con las dificultades y son las siguientes. ¿Quién estaría en quinto lugar? Ya es más difícil, pero
Yo me decanto que en quinto lugar estarían las Tierras de la Tormenta. Eh, las Tierras de la Tormenta, pues es un reino, es uno de los reinos más pequeños, o el reino más pequeño de los siete reinos. Y pues hasta cierto punto también las condiciones climáticas son dificultosas, debido a que pues azotan demasiadas tormentas en ese lugar, hay demasiadas tormentas y no sé, no se me hace un lugar, como decirlo, el lugar más habitable de los siete reinos. Tampoco está tan deshabitado como el norte o Dorne, pero igual aquí empiezan las dificultades porque Martín no ha dado mucha información sobre las tierras de la tormenta. Por lo menos yo no he leído, por lo menos en los 5 libros de la saga principal no se da información suficiente sobre ellos, pero igual mi cálculo sería el siguiente. Bueno, más bien se da una pequeña información y solo es una, es la siguiente. No se mencionan ciudades ni nada en las tierras de la tormenta, pero Renly reunió 60.000 hombres de las tierras de la tormenta. Si no mal recuerdo, es de la tierra de las tormentas, el ejército de Renly contaba con 60.000 hombres de vasallos de Bastión de Tormentas, de esa región. O sea, podríamos hablar que es una región ya poblada, pero yo creo que es el número máximo que puede reunir, porque igual Stannis, cuando se los llevó a la guerra, se llevó a esos hombres, a sus 60.000 hombres que obtuvo en Bastión de Tormenta, y ya no reunió más después. Supongo que porque ya no hay más hombres para reunir. Supongo que Renly se abasteció de todos los hombres posibles en Bastión de Tormentas, así que supongo que es la cantidad máxima de hombres que se pueden reunir en las tierras de la tormenta, 60.000 a 65.000 o 68.000. Vamos a suponer que hay unos pocos más, alrededor de 8.000 más, que es muy difícil, pero vamos a ponerlo como número máximo, de 60 a 68.000. Aquí entramos en el cuarto puesto. El cuarto puesto para mí lo tiene el Valle de Arryn. Valle de Arryn supongo que puede reunir de el igual. En el Valle de Arryn no se nos da demasiada información, pero supongo que no sé. O sea, como del Valle de Arryn no se nos da demasiada información, no puedo hablar de una manera precisa, pero supongo que de 60, de 60 a 70.000 hombres. O sea, demasiado empatado. En el tercer lugar yo pondría a las tierras de los ríos. Aunque creo que las tierras de los ríos, Bastión de Tormentas y el Valle están demasiado empatados, pero se supone que las tierras de los ríos, al ser pues un lugar con demasiados ríos, es un lugar demasiado fértil, con agua, con abundante agua, o sea que es un recurso primario y muy importante para el desarrollo agrícola, ganadero de la región, que pues serían las bases de la economía en un país medieval, en un contexto histórico medieval. Pues podríamos decir que las tierras de los ríos deberían tener mucha gente, solo que no se aprecian por diversas causas. O sea, en la saga principal de Canción de Hielo y Fuego se nos muestra las tierras de los ríos carente de hombres, pero puede ser porque por la mala administración de hombres que tomó Edmure Tully. Hoster Tully lo hubiera hecho mejor. Edmure Tully dividió a sus hombres y los Lannister los masacraron. O sea, el joven lobo hasta cierto punto llegó demasiado tarde a la guerra. Para cuando llegó el joven lobo, los Lannister ya habían masacrado a las tierras de los ríos. Incluso Edmure había sido capturado. O sea, el ejército de Edmure que él dirigía había sido deshecho, Edmure capturado, y Jaime Lannister estaba asediando Aguas Dulces. Pero yo supongo que bajo un, bajo un mando inteligente como el del Pez Negro, si se llegara el caso, bueno, si se hubiera dado el caso que el Pez Negro hubiera reunido a sus hombres y los hubiera juntado
en un solo ejército, no en 50 ejércitos divididos como lo hizo Edmure para proteger las diferentes tierras, ya que Edmure es alguien muy noble y muy empático con el pueblo llano y quiso protegerlos a todos, lo que hizo que su ejército fuera desbaratado. Yo pienso que las tierras de los ríos pudo haber reunido de 80.000 hombres a 85.000 hombres aproximadamente, ya que aquí se nos menciona que si hay ciudades como Septo de Piedra, donde fue la batalla de las campanas. Eh, y pues la tierra de los ríos es, como dije, muy fértil, es fértil por los ríos, hay demasiada buena abundancia, entonces debe de haber muchos hombres. O sea, un ejército, pienso yo, de 85.000 hombres. Ahora vamos con el segundo lugar, de la casa que más hombres puede reunir en caso de una guerra. Y esta casa es la casa Lannister. ¿Por qué? La casa Lannister cuenta con la segunda o tercera ciudad más grande de todo Poniente, que es Lannisport. Lannisport es la segunda o tercera ciudad más grande de todo Poniente. La primera es Desembarco del Rey. La segunda, pues, o es Lannisport o es Antigua. Pero igual son ciudades impresionantes donde existe una gran cantidad de gente. Además, las tierras de Occidente son demasiado ricas en oro. No sé si sus tierras sean fértiles, pero creo que sí son lo normal, más que Dorne, más que el norte, más que Bastión de Tormentas, pero igual las tierras demasiado rica por el oro, principalmente por la minería. Y luego está una de las tres ciudades más importantes de todo Poniente y uno de los tres puertos más importantes también, que es el de Lannisport. Por lo tanto, Tywin Lannister puede reunir una gran cantidad de hombres. Y esto se muestra claramente, tanto en la serie como en los libros. Tywin Lannister jamás se preocupa por hombres, porque tiene hombres de sobra. Para empezar, cuando inicia la Guerra de los Cinco Reyes, Tywin Lannister cuenta con un ejército de alrededor de 20.000 hombres. De 20.000 a 25.000 hombres, bueno, 20.000 a 30.000 hombres más o menos, bajo su mando. Bajo su mando, o sea, expresamente bajo su mando, alrededor de 20 a 30.000. Creo que son 20.000 aproximadamente. Poquito más, no, menos no, poquito más. Pero entre 20, 25 o 30 máximo, lo que ya es una gran cantidad de hombres. O sea, que reunió así, un chasquido. Sin contar que sus fuerzas estaban divididas en dos. O sea, alrededor de 25.000 hombres bajo el mando de Tywin Lannister y alrededor de 12 o 15.000 hombres bajo el mando de Jaime Lannister. Jaime Lannister estaba asediando Aguas Dulces cuando llegó el joven lobo y desbarató al ejército de Jaime Lannister. O sea, y a Tywin Lannister lo único que le preocupó fue su hijo, no le importó el ejército porque podría prescindir de él, o sea, pero ahí ya estamos hablando de alrededor de 37.000 hombres que reunió Tywin Lannister. Y luego, sin problemas, mandó a reunir otro ejército. Cuando se desbarató el ejército de Jaime Lannister, Tywin Lannister sin problemas, chasqueando los dedos, mandó a reunir un ejército de 40.000 hombres más. Que el joven lobo le desbarató otra vez. El joven lobo cayó en cruce de bueyes alrededor del ejército de 40.000 hombres que se estaba reuniendo, que estaba reuniéndose era Stafford Lannister y los masacró, los agarró dormidos y los masacró y a Tywin Lannister no le hizo ni cosquillas, ni siquiera le importó perder 40.000 hombres más. Y ahí ya estamos hablando de, o sea, simplemente con alrededor de 25.000 hombres que tenía Tywin y alrededor de 12 o 15.000 hombres que tenía Jaime en su ejército, estamos hablando de 40 y mandó a reunir otros 40.000 hombres sin problema. O sea, ya estamos hablando de un ejército de 80.000 hombres. Y ni siquiera le pesó perder la mitad, ni siquiera le pesó un poco perder la mitad a Tywin. Yo podría dar un aproximado de que Tywin Lannister puede reunir alrededor de 120.000 hombres, de 120.000 a 160.000 hombres. O sea, que Tywin Lannister puede reunir una cantidad de hombres excepcional, o sea, de 120, 160.000 hombres es wow. O sea, puede barrer los 7 reinos, puede barrer a la mayoría de los reinos, incluso a 2 o 3 juntos.
pero ese sería el segundo ejército más grande, para mí el de los Lannister, con una cantidad de efectivos de 120 a 160.000 hombres. En primer lugar tenemos al ejército de los Tyrell, el ejército del dominio. Los hombres del dominio, pues entre ellos está la casa Hightower, en la cual se encuentra una de las tres ciudades más grandes de todo Poniente, que es Antigua. Antigua es una de las ciudades más grandes de Poniente, de las tres ciudades más grandes de Poniente, o sea, están en el top 3 y igual el puerto de Antigua está entre los tres más importantes. Lo que quiere decir que en Antigua hay una gran cantidad de riquezas y de hombres. Y Samuel Tarly dice que tan solo que los Hightower pueden reunir alrededor de 3 veces más que cualquier vasallo de Alto Jardín. Y pues las tierras de Alto Jardín, las tierras del dominio son las más fértiles y las más pobladas de todos los 7 reinos. Alto Jardín tienen para alimentar la mayoría de los 7 reinos, son extremadamente ricos. Bueno, el dominio es extremadamente rico. Ahí se generan los mejores vinos de Poniente, los vinos del Rejo y ahí la economía está muy bien estructurada. Creo que es la mejor economía de Poniente, pues se sostiene principalmente del comercio, eh, con la venta de vinos, de alimentos, de especies, de todo, porque todo llega al puerto de Antigua. Entonces, yo calculo que los Red Wine por sí solos pueden reunir 12.000 hombres aproximadamente. Uno de los vasallos más poderosos de Lord Tyrell, más poderosos son los Hightower. Y Sam Tarly dice que, que Lord Hightower puede reunir 3 veces más que cualquier hombre. O sea, un Hightower solo, una casa menor del dominio. Estamos hablando de que podría reunir alrededor de 36.000 hombres. O sea, más que Dorne. O sea, los Hightower solos podrían guerrear con Dorne y ganar incluso. Y, o sea, si una sola casa puede reunir alrededor de 36.000 hombres, estamos hablando de una cantidad insana de gente, incluso más tal vez. Tal vez más bien los Hightower podrían reunir más porque estamos hablando de la ciudad, de una de las 3 ciudades más pobladas de Poniente. Tal vez hablaríamos de que los Hightower solo pueden reunir de 40 a 60.000 hombres. Ya que como dije, solo son cálculos míos. Y yo calculo, no sé, que entre 36.000, pero bien pudieran ser de 40 a 60.000 los que puede reunir una sola casa del dominio, ya más que el norte o que Dorne. Eh, pero bueno, para no hacer largo esto, porque también de los del dominio no se nos ha dado mucha información, sobre una poca, pero igual son las tierras más pobladas de todo Poniente y las más fértiles y de las más ricas. Pues yo estaría hablando que los Tyrell, la casa Tyrell del dominio, podría reunir un ejército de alrededor de 180.000 a 200.000 efectivos. Ya hablaríamos del ejército más grande de todo Poniente, un ejército ya inmenso, un ejército como nunca se ha visto en la historia de Poniente, un ejército que podría arrasar a cualquier otro y impresionante. O sea, yo calculo de 180 a 200.000 hombres de la casa Tyrell. Ahora pues como que nos queda pues tiempo aún, pues no hay límite de tiempo, vamos a hablar de las demás casas. Que como la casa Greyjoy, que no está dentro de los 7 reinos, no le rinde vasallaje a ninguna de las gran casas, pero pues no es, o sea, es una gran casa, pero no como las demás. Yo calculo que puede reunir de 20 a 25.000 hombres, la casa Grey. O sea, mucho menos, bueno, más que Dorne incluso, pero yo calculo esto ya que invaden el dominio. Para invadir el dominio se necesita al menos una fuerza de 20.000 hombres. O sea, invadir el dominio no es un juego y Euron Greyjoy lo está haciendo.
Así que yo calculo que debe tener por lo menos 20.000 hombres. Si no, que no se debió haber atrevido a hacerlo. Luego tenemos las tierras de la corona. Las tierras de la corona pueden reunir alrededor de 10.000 hombres. Y, y desembarco del rey, pues, que es parte de las tierras de la corona, que es la corona, más bien desembarco del rey. Pues no sé, tal vez pueda reunir 20, 30, 40.000 hombres. Si le va sin un chasquido, el problema sería armarlos, pues el problema sería darle lanzos, espadas. Pero las tierras de la corona tal vez pueda reunir 50.000 hombres. Y pues que tenemos Roca Dragón. Roca Dragón igual es una isla aparte, no le rinde vasallaje directamente a ninguna gran casa. Y pues esta isla, bueno, esta isla sí se nos da una cifra exacta que puede reunir de 4.000 a 5.000 hombres. ¿Por qué? Porque tiene de vasallos a los Celtigar y a los Velaryon. O sea, entre estas tres casitas, esas tres pequeñas casas, la casa Baratheon de Roca Dragón, la casa Celtigar, la casa Velaryon, la casa... No, o sea, hay otras casitas ahí, pero pequeñas, insignificantes, pueden reunir alrededor de 5.000 hombres. Entonces ese sería el top. En primer lugar, la casa Tyrell. En segundo lugar, la casa Lannister. En tercer lugar, la casa Tully. En cuarto lugar, la casa Arryn. En quinto lugar, la casa Baratheon de Bastión de Tormentas. En sexto lugar, la casa Stark. En séptimo lugar, la casa Martell. Así quedarían, en mi opinión, los ejércitos de Poniente. Esto ha sido todo. Si gusta suscribirte, darle me gusta, comentar, te lo agradecería mucho. Hasta luego.